Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, pues en esta ocasión quiero compartir contigo esta masterclass que he titulado Yo ya soy, tú ya eres, y en ella voy a compartir contigo cómo vivir una vida desde el amor y no desde la desvalorización. ¿Y por qué? ¿Y por qué esta masterclass? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Mejor dicho, esta masterclass, ¿no? Pues para compartir contigo aquellas cosas, sobre todo primero mi despertar a una conciencia y a una espiritualidad que me ha ayudado a soltar mucha carga en el camino. Y después, sobre todo, lo que quiero es compartir contigo todo eso que a mí me ha ayudado y me sigue ayudando, porque todavía hay muchas cosas que aprender y todavía hay muchas cosas que soltar. Pues bueno, en el trozo que llevo hecho de camino, lo que a mí me ha servido. Entonces esta masterclass es para ti si eres una persona que tiendes a autoexigirte demasiado, si eres una persona que tiendes a compararte con los demás y pensar ¿y por qué él sí y yo no? Esta masterclass es también para ti si eres una persona que tiende a desvalorizarse, que te cuesta validarte, que te cuesta amarte a ti misma, que te cuesta por lo tanto validar a los demás. También esta masterclass es para ti si además eres una persona que va de logro en logro, pero nunca está satisfecha con el resultado, y además si no tienes resultado todavía se autoexige más y se desvaloriza más, ¿no? Es una pescadilla que se muerde la cola. Entonces al final esta masterclass va para ti en ese sentido, ¿no? Si te autoexiges, te desvalorizas, te comparas, te sientes menos o te sientes más en muchas ocasiones, y toda esa carga ha llegado a un punto en el que quieres rendirte y que quieres soltar, como me pasó a mí en la historia que luego te voy a contar a continuación. Entonces, si desde mi parte, desde mi corazón, quiero aportarte muchísimo valor y quiero que disfrutes esta masterclass y que tengas un espacio tranquilo para escucharla y para incluso tomar notas y disfrutarla, y para que puedas pues tomar conciencia realmente del mensaje que te quiero transmitir y poco a poco puedas integrarlo, ¿vale? Así que yo te recomiendo que tengas una libretita, un lápiz, tomes alguna nota. El vídeo lo vas a tener siempre y poder escuchar siempre, pero escribir, sabéis que es muy potente, y aquellas cosas que os llamen la atención, pues está bien tener una libretita a mano. Si no, pues paráis el vídeo, vais a por la libreta y volvéis, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Para poder estructurarla, lo que he hecho es dividirla en 4 partes, ¿no? Una especie de 4 pasos. El primer paso que quiero compartir contigo es primero que tomes conciencia de la grandeza que tú ya tienes, ¿no? Esto ahora lo comentaremos. El segundo paso que te quiero contar es que seas capaz, tienes que llegar a ser capaz de tomar conciencia de tus emociones y de tus pensamientos para poder no identificarte con ellos y para poder ser una observadora de estos pensamientos y de estas emociones sin sentir o sin identificarte, esa es la palabra, con ellos. También en una tercera parte te voy a contar la importancia de aceptarte a ti misma y de aceptar las situaciones adversas que tienes en tu vida, y de la importancia de decidir ver todo eso de otra manera. La importancia de buscar una interpretación, una percepción que en lugar de llevarte a sufrir, te lleve a la tranquilidad, te lleve a la paz.
Y por último, voy a trabajar contigo todas las herramientas que a mí me han servido y me siguen sirviendo, por supuesto, en el camino, para reprogramar mi mente cada día y hacer de esto un hábito y un entrenamiento diario. ¿Vale? Muy bien. Pues esta masterclass, bueno, ya te lo he dicho, ¿no? Pero sobre todo aquí tienes más información, es compartir contigo mi despertar, es ayudarte a vivir desde la paz, es acompañarte a reprogramar tu mente, como ya te he dicho, es ayudarte a tener esa autonomía para ser tú quien decida lo que percibir y qué vida tener al final. Es ayudarte a vivir en el presente y es ayudarte a conectar con tu coraje. Bien, lo primero que te quiero contar, esto es súper importante para mí, es cómo recordé yo mi grandeza, ¿no? Cuando fui consciente de la grandeza que soy, la grandeza que yo soy y que tú eres y que todos somos, porque al final todos somos uno, ¿no? Entonces yo tenía como la teoría siempre muy en mi cabeza, ¿no? Tenía mucha teoría, tenía muchas herramientas, pero todo muy a nivel mental. Pero un día, un maravilloso día, hace unos años, llegó a mis manos el libro Morir para ser yo. No sé si lo has leído, es un libro muy bonito de Anita Moorjani. Es la historia de una mujer que a través de un cáncer bueno, pues tuvo su despertar, ¿no? Cada uno tiene su despertar a una manera y ella te cuenta su historia de por qué, de cómo consiguió salir de todo eso y tomar conciencia de lo que realmente somos. Entonces yo al leer este libro recordé y sentí, sobre todo sentí esa grandeza que todos somos, esa magnificencia que todos somos y que nos hemos olvidado de que somos. Por eso esta masterclass tiene un título que no es al azar, sino que yo ya soy, tú ya eres, es ese ser, esa magnificencia que tú ya la tienes y que no tienes que demostrar nada a nadie, porque tú ya eres por el simple hecho de existir y de tener una conciencia. Entonces, conectar con esa parte de ti en el día a día te hará sentirte en paz. Conectar con esa parte de ti que verdaderamente es como un maestro interior, te va a ayudar a vivir en esta experiencia humana, en esta experiencia humana que estás viviendo, te va a ayudar a vivirla de una manera pacífica, de una manera tranquila, de una manera alegre, de una manera abundante, de una manera con libertad, ¿no? Sobre todo la libertad de crear o de co-crear la vida que tú realmente quieres co-crear. Entonces este libro me impactó. Hace unos años hice un vídeo de este libro, ¿no? Lo tenía muchísimo más reciente que ahora, pero realmente me impactó mucho porque me di cuenta de todo lo que esa mujer compartía, de todo lo que esa mujer vivió, de todo lo que esa mujer sufrió, de todo lo que esa mujer tomó conciencia y de que, como ella decía, ya está bien, ¿no? Ya está bien de sufrir porque no tiene ningún sentido ese sufrimiento. Entonces, una cosa, si no has leído el libro, te lo recomiendo, que te lo compres o que te lo consigas de alguna manera porque merece realmente la pena. También en YouTube tienes el audiolibro totalmente gratuito a través de la página de Cristina Ingrid B, ¿vale? Entonces, en ese libro me di cuenta de que fui consciente de quién realmente era, de quién realmente somos de verdad, ¿no? De que, primero, que ya
ya era, ¿no? Ya no tenía que demostrar nada, ya no tenía que andar de reto en reto, ya no tenía que luchar en esta vida, ¿no? Con tanto esfuerzo, porque para demostrar todo, que yo valía y que yo era una persona lista y que yo era una persona que sabía, ya no tenía que demostrar, porque ya era por el simple hecho de existir, ¿no? Y que además, en otros atributos añadidos, soy igual que tú, una persona eh, abundante, una persona alegre, soy una persona, más que una persona alegre, eres la alegría en sí, eres la alegría, eres la creatividad, eres la libertad, eres la paz, todo eso ya lo eres, simplemente tienes que decidir serlo de una manera consciente en esta experiencia humana, porque como sabes, somos seres de luz, espirituales, viviendo una experiencia humana, ¿vale? Y no al contrario, no seres humanos y a veces, de vez en cuando, viviendo una experiencia espiritual. Esto es mi punto de vista. Todo esto yo lo tengo, o sea, es una certeza ya para mí, es una certeza. Pero no te tienes que creer nada. Si estás aquí es porque todo esto tienes que escucharlo, pero no tienes que creerte nada, ¿vale? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que todo eso que tú ya eres se ha ido olvidando, se ha ido perdiendo, se ha ido difuminando y has empezado a esconderte en una serie de máscaras, en una serie de caretas y te han ido y te has ido programando a través de tus transgeneracional, a través de toda tu herencia, de tu clan, a través de la educación de tus padres, a través de la educación de tus profesores, a través del ambiente en el que te has criado, te has ido programando y de esa manera actúas con unos programas inconscientes, la mayoría de las veces inconscientes, y ves en muchos casos un mundo que no te gusta, un mundo donde hay pues mucha preocupación, donde sientes mucha preocupación, donde sientes mucho miedo, donde ves cosas que no te agradan. Todo eso es fruto de tus programas inconscientes. Entonces, el programa que yo tenía, el programa del que yo me he empezado a liberar, es el de la desvalorización. El de la desvalorización. El programa de la desvalorización básicamente es no valorarme a mí misma y necesitar esa validación del mundo externo para poder entonces yo sentirme reconocida y para poder sentirme que valgo, ¿no? Entonces esto ha sido una carga mía durante muchísimos años. Es lo que aprendí y es lo que he ido implementando inconscientemente toda mi vida, ¿vale? Entonces esa desvalorización me llevó a una creencia, me llevó a tener como una pregunta recurrente en mi vida que era: ¿soy suficientemente buena? Esta era la pregunta, ¿no? Mi pregunta recurrente, mi pregunta primaria era: ¿soy suficientemente buena? Y la respuesta siempre era no. Hasta en el pasado era no, la respuesta era no. Tienes que hacer más, tienes que conseguir más, tienes que dar más, tienes que entregarte más. Esto era mi manera de andar por la vida, ¿no? Mi manera de actuar, mi manera de creer lo que yo creía, lo que yo pensaba. Entonces necesitaba continuamente ponerme logros, ponerme retos, hacer esto, conseguir lo otro, y ahora más, y ahora más, y ahora más, porque si no conseguía todo eso, entonces yo no era válida, no era suficiente, ¿no? Esto era una película, esta era mi película, ¿no? Esta es la película que yo tenía montada. No sé si a ti esta película
te, te resuena, ¿no? Esta es mi película y así te la cuento, con el corazón abierto, ¿no? Para, de alguna manera, si te sirve, pues poder trascenderlo tú también. Ahora voy a contarte un poquito de mi historia. Bueno, ahí ves muchas palabras, pero no quería que se me olvidara ningún detalle y entonces lo he escrito todo ahí, ¿no? Básicamente vengo de una familia donde somos dos hermanos, yo soy la hermana mayor, y entonces yo crecí creyendo que el amor no era justo, ¿no? No era justo, no era igualitario y que tenía que ganármelo y demostrar para recibirlo. Tenía que ganármelo y demostrar para recibirlo. Mi película, mi programa, el programa que yo tenía era que mi madre quería, ¿no? Era como que quería más a mi hermano y yo me sentía que tenía que demostrar y que tenía que hacer para poder recibir también ese amor, ¿no? Entonces adopté, la película que yo me monté es que adopté la figurita, el rol de la hija buena, de la niña buena, de la niña obediente, de la niña disciplinada, para poder recibir ese amor, ¿no? Es como si yo me porto bien, mi mamá y mi papá me van a querer, ¿no? Entonces, tenía mucha rabia y tenía mucha tristeza, pero yo aprendí también a tragármela. El personaje que creé, un personaje que creé, bueno, como de aquí no pasa nada, sonrío y me trago todo eso, ¿no? Porque vaya a ser que si saco toda esa parte, todo eso de mí, no me vayan a aceptar, no me vayan a querer, ¿no? ¿Veis? Ponía toda la responsabilidad fuera. Entonces crecí demostrando a todos que yo era una niña lista y que yo era una niña buena y que merecía amor. Y esto se ha repetido a lo largo de mi vida en parejas, o sea, en la historia con mis padres, con mis amigos, con mis maestros, con mis jefes, en todo. Nunca tuve claro qué estudiar, tampoco, pero lo hice, estudié porque tenía que demostrar que yo valía, ¿no? Entonces seguía en la misma película, tenía 18 años y seguía en esta misma película, porque nunca me sentía suficientemente buena, entonces continuaba en esa película. Terminé de estudiar en la universidad sin gustarme lo que había estudiado y continué con mi vida. Con 22 años conocí a un chico con el que fue mi novio, con el que además me fui a vivir, y claro, el universo ya me puso un supermaestro en ese momento para yo despertar, pero claro, yo no desperté. O sea, en realidad yo era totalmente dependiente de él y yo me valoraba si él me valoraba, y esta era la película mía, ¿no? Seguía con la película, un año y otro año y otro año. Estuve así 5 años con esta persona y, claro, llegó un punto, gracias a Dios, él me dejó y entonces yo me quedé hecha una víctima, hecha un despojito, hecha una víctima, diciendo pobrecita de mí, qué malo que es y qué buena que soy yo, ¿no? Seguía con el rollo, con mi rollo de la niña buena, que fíjate que mal se había portado y echando toda esa basurilla fuera, ¿no? Entonces yo seguía siendo víctima de mis circunstancias. Gracias a Dios, de vez en cuando tenía un poco de luz y bueno, gracias también a esta persona, porque no todo fue, entre comillas, adverso. Conseguí un trabajo, conseguí espabilarme y conseguí un trabajo como orientadora profesional. Un trabajo que realmente me gustaba, esto ya lo sabéis por mi historia. Y en ese trabajo estuve 15 años, ¿no? Entonces me reinventé y en 2012 me hice coach. Esto ya lo sabéis, ¿no? Esta parte de la historia la sabéis. Pero ahora viene otra parte importante, y es que en 2012 fui mamá. Mi hijo nació y
en principio, los primeros 18, 20, 24 meses todo fue bien, pero llegó un punto en que nos dimos cuenta que su ritmo en el lenguaje y su ritmo en su desarrollo era diferente, ¿no? Era diferente al de otros niños. Esto para mí fue un shock, ¿no? Porque yo lo interpreté como algo malo, como algo, como un problema, y entonces entré en modo preocupación, en modo lucha, en modo no aceptación, en modo... Entonces yo era como, no, esto no puede ser. Y Amaro no respetaba su ritmo, estaba proyectando en mi hijo mis propios miedos a no ser válida. Estaba proyectando en mi hijo mis propios miedos a no ser válida. Entonces proyectaba a mi hijo mi propia vergüenza, proyectaba en mi hijo el no ser suficiente. Esto es lo que yo hacía inconscientemente. En otro estado de estos de luz, en otro estado, en esos destellos de luz que a veces llegaban, empecé a trabajar en mí y mi reprogramación mental y emocional. Empecé a rendirme, ya no podía más, era una lucha demasiado agresiva, ¿no? Entonces el universo me estaba mandando, me había mandado otro super maestro, ¿no? Que era mi hijo, para enseñarme a amarme y a valorarme de una vez. Empecé a conectar con mi espiritualidad y empecé a confiar. Me formé en diferentes disciplinas, trabajé con una persona, vamos a llamarle maestro espiritual, bueno, con una persona que me ayudó a conectar con una serie de... a tomar conciencia al final, ¿no? A tomar conciencia de una serie de cosas, y entonces empecé a cambiar mi percepción, empecé a cambiar mi interpretación con lo que me estaba pasando, y pasé de ver a mi hijo como, en lugar de como algo problemático, como algo malo, empecé a verlo como un maestro, empecé a verlo como un despertar, como mi gran despertar, empecé a verlo como una bendición. Esta es la palabra, empecé a verlo como una bendición. Soy honesta, sé que todavía me queda trocito de camino por continuar, me queda todavía, no está 100% todo cambiado, pero ya queda muy poquito, muy poquito, porque este maestro, mi hijo, fue un puñetazo a mi ego importante. Este sí fue un puñetazo importante, ¿no? Y entonces aquí ya sí que me tambaleo. Entonces esta es mi historia, y de un tiempo a esta parte he decidido vivir mis experiencias y mis relaciones con otras gafas. He decidido vivir mis experiencias con otras gafas, con las gafas del amor y no con las gafas del ego. He decidido vivir mi experiencia como mamá, mi experiencia como emprendedora, mi experiencia como mujer, mi experiencia como pareja y mi experiencia como hija y hermana y amiga desde otro punto de vista, no victimista, no de buena niña, no de pobrecita de mí, sino desde un punto de vista de responsabilidad y de asumir que todo eso lo había creado yo a través de mis programas inconscientes. Aprendí, todavía sigo en el camino, por supuesto, a soltar. ¿Y a soltar qué? Pues a soltar el control, a soltar la vergüenza, esa vergüenza que siempre me había acompañado, esa vergüenza que en los momentos más delicados me ponía roja como un tomate, esa vergüenza... Uy, mira, me estoy emocionando. Esa vergüenza que
me bloqueó completamente en el instituto porque no era capaz de leer en público. Esa vergüenza que me llevó a sentirme tan mal y me llevó a sufrir, porque yo así lo había decidido, ¿no? Entonces empecé a soltar miedos, preocupaciones, victimismo, autoexigencia, quejas, juicio. Todavía queda, pero sí estoy muy orgullosa de todo lo conseguido, muy orgullosa. Por eso quiero compartir contigo todo lo que a mí me ha servido. Esto es lo que quiero hacer, ¿no? Compartir contigo cómo lo hice y cómo lo sigo haciendo, porque esto es un camino que hay que continuar. Entonces, claves que a mí me ayudan. Lo primero, tomar conciencia. Tomar conciencia significa ser consciente de que tienes una serie de programas, tienes una serie de creencias, la mayoría de ellas inconscientes, como esta que yo te he dicho, de no ser suficiente o no sentirme suficientemente buena y desvalorizarme, ¿no? Este es el programa que yo traía, este es el programa, el disco rayado que yo traía, ¿no? Entonces, aprender a desapegarte de eso, no identificarte con este rollo que tú misma te has inventado, desapegarte de esta historia, no identificarte con ello y ser una especie de observadora, ¿no? Es como si tú estuvieras viendo tu propia película, la película de tu vida, ¿no? Te observas y dices, anda, mira, aquí la estás cagando, ahora te has desviado el camino, ¿no? Vuelves, observas, no juzgas. Cuando yo digo la has cagado, me refiero a estás sufriendo. ¿Quieres sufrir? No, pues vuelve al camino, ¿no? Entonces, tus emociones son guías maravillosas, porque tus emociones te van a dar pistas de si estás o no estás en el buen camino, ¿no? Hay una pregunta que en coaching hacemos que es ¿cómo sabrás que estás en el buen camino? Pues en este caso son tus emociones. Tus emociones son pistas así de grandes para darte cuenta de que de que estás o no estás en el camino. Entonces tienes que decidir si quieres o no estar en el camino. Esto es un previo. Decide, ¿quiero sí o no? Sí, quiero estar en el camino, pues entonces me voy al camino. Perdón. Entonces voy a beber un poquito de agua. Tengo que preguntarme ¿qué estoy sintiendo? Ostras, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Para qué estoy sintiendo esto? Le pones un nombre a esa emoción, ¿no? Si estás sintiendo frustración. Por ejemplo, yo con el tema de mi hijo he sentido mucha frustración, mucho enfado, mucha vergüenza, mucha tristeza también, porque al final de todo esto era tristeza, ¿no? Era esa tristeza que yo ya de pequeña me tragaba, ¿no? Y ponía esa buena cara para decir, aquí no pasa nada, y entonces me hacía la fuerte, ¿no? Basta ya. Entonces, si tú estás sintiendo todo eso, no pasa nada. No pasa nada. Simplemente tienes conciencia, lo estás sintiendo, le has puesto nombre. Siguiente paso, te perdonas. Me perdono por sentir estas emociones que me alejan de mi ser, que me alejan de mí misma, que me alejan de mi paz, que me alejan de mi libertad, que me alejan de mi abundancia, que me alejan de mi ser. Me perdono y lo entrego. Lo que en el curso de milagros se llama la expiación. Lo entrego para
En el curso de milagros le llama al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es que sea una paloma ni nada de eso, tú puedes imaginarlo como quieras. Yo lo siento como lo entrego a a ese espíritu, a esa parte más evolucionada, más sabia, a ese maestro interior que todos tenemos, para que sea sanado y para que te dé una percepción más correcta, ¿no? Y puedas vivirlo desde la paz y desde el amor. Entonces, de esa manera podrás tener una percepción más correcta. Bien, tus emociones y tu energía. La forma en la que tú sientes es fundamental. Volvemos al tema de las emociones. Las emociones son muy importantes porque determina lo que tú vas a atraer a tu vida. Entonces, si tus sentimientos son de paz, son de amor, son de alegría, que esto lo decides tú porque tu sentir depende de ti, si esto es así, entonces vas a traer a tu vida pues paz, abundancia, felicidad, amor, libertad. Si no es así, si es como a mí te he contado que me pasaba, que sentía con respecto a mi hijo, muchísima frustración, muchísimo miedo, muchísima preocupación, esta película que yo me había montado, donde estaba ni más ni menos que proyectando todos mis miedos en él, estaba proyectando todos mis miedos en él, porque como sabes, en el curso de milagros dice, no hay nada afuera, es simplemente una proyección de tus propios pensamientos. Y al final las relaciones todas son contigo mismo. Entonces, si tú sientes eso, no pasa nada. Como te he dicho, lo perdonas y lo entregas y lo sueltas. Ahora bien, no te enganches en eso, ya lo has soltado, ya lo has espiado, perfecto. No te enganches en eso porque entonces vivirás tu vida en angustia, en miedo, en preocupación y en carencia. Entonces, cuando tú empiezas a tomar conciencia de todas esas emociones, a desidentificarte de todo eso, a verte de una manera como si fuera una película, como si fuera algo que tú misma estás proyectando, cuando eso es así, entonces tú eres consciente y puedes, si tú quieres, si tú lo decides, lo puedes cambiar. Lo puedes cambiar. Bien, hay muchas formas de subir tu energía, de subir tu vibración, de mejorar, de que tú sientas, emociones agradables, como solemos decir agradables, y de que tú al final te respetes y te ames a ti misma, ¿no? En realidad, con una decisión bastaría, pero yo te voy a dar aquí ideas que te pueden servir, ¿no? Pues algunas de ellas vienen aquí, bueno, aquí primero viene a decir que cuando subes tu nivel de vibración y sientes todas esas emociones, al final te vas a volver más enérgica, ¿no? Y más radiante y más tranquila, y la vida se te va a hacer mucho más fácil, ¿no? Bueno, a ver, ahora vuelvo a las emociones. Aquí tenéis una lista de cosas que pueden aumentar esa vibración, como te estaba diciendo, ¿no? Para seguir un poquito el hilo de lo que estoy explicando. Por ejemplo, cosas, ¿no? Pasar unos minutos en silencio. Puedes utilizar la meditación. Si la meditación no te sirve, puedes utilizar ir a caminar con tu mascota, con tu perro, hacer ejercicio, hacer yoga, salir a correr, lo que a ti te guste, ¿no? Alimentarte bien, mirar, ir a la naturaleza. Al final somos naturaleza, y entonces cuando estamos en contacto con la naturaleza, pues entonces todo eso lo sentimos, porque en realidad ya somos esa naturaleza, ¿no? Entonces, tomar agua, tomar buenos alimentos, purificar tu cuerpo, todo ese tipo de cosas te van a ayudar, igual que te va a ayudar viajar, te va a ayudar
yo qué sé, hacer el amor, hablar con las plantas, agradecer. A mí, bueno, vosotros ya lo sabéis, yo en esto soy muy repetitiva, tengo mis libretas y mis libretas de agradecimiento, y cada día agradezco 10 cosas como mínimo por las que me siento agradecida, ¿no? Entonces, canta, baila, ríe, vete a hacerte la manicura, vete a hacerte la pedicura, haz todo aquello que te haga sentir bien, ¿no? O aquello que se te ocurra a ti. Aquí os he puesto también, bueno, pues ya que estamos hablando en esta primera parte de conciencia emocional, os he puesto una serie de emociones básicas y todas las que derivan de ellas, ¿no? Pues dentro del enfado pues está desde la rabia hasta la violencia, ¿no? Dentro de la tristeza está desde la aflicción, la pena, hasta la depresión. Dentro del miedo pues tienes la ansiedad, o sea, ¿sabes? Va desde lo más suave hasta lo más flojo, ¿no? Bueno, aquí creo que está mezclado, pero para que veas, ¿no? La alegría desde la felicidad, el gozo, el contento, el deleite, la diversión, el placer, la euforia. Bien, más emociones, pues el amor, pues dentro del amor está la aceptación, la cordialidad. ¿Lo veis? La aceptación forma parte del amor, porque cuando tú aceptas, ahora hablaremos un poquito de la aceptación, ya no te estás resistiendo. La cordialidad, la amabilidad, bueno, sorpresa. Todos estos cuadritos de emociones os lo he puesto, hay muchos más, pero así he puesto las más básicas para que aprendáis a identificar, ¿no? Porque muchas personas me dicen, bien, ves que a veces no sé lo que siento, ¿no? O a veces preguntas a un cliente qué es lo que están sintiendo y te habla de un pensamiento, pero no te dice la emoción que está sintiendo porque no la sabe identificar. Entonces, con este cuadro quizás os sea más fácil, ¿no? Ahí lo tenéis para poder utilizarlo y para poder identificar. Vale. Aquí os he puesto también, bueno, esto es una manera un poquito más formal, pero lo podéis hacer informal. Al final es que tú tengas una especie de diario de tus emociones y aunque no las apuntes todas, pero sí que de alguna manera al final del día hagas una especie como de balance de lo que tú has sentido, ¿no? Entonces, ¿qué emociones has ido anotando, ¿no? Si son emociones más agradables o más desagradables, cuáles han predominado más, para que tú tomes conciencia y hagas un balance de por dónde vas, porque tus emociones, como tú sabes, son las pistas de si estás o no en el buen camino, o en el camino de la paz, mejor dicho, no en el bueno o malo, sino en el camino de la paz, en el camino de la libertad, en el camino de la abundancia, ¿no? Entonces, es un poquito eso. Pues mira, hoy he sentido rabia cuando mi pareja se ha dejado los calcetines encima de la cama y no los ha llevado a la ropa sucia. No lo sé, ¿no? Hoy he sentido rabia cuando mi hijo me ha contestado de mala manera. Hoy he sentido rabia cuando lo que sea, ¿no? O también contigo misma. Hoy me he sentido, imagínate, hoy me he sentido desvalorizada pues por esto o por lo otro. O hoy me he sentido, o sea, puede ser que al final lo que tú sientes siempre depende de ti. Lo que pasa es que tenemos la excusa o creemos, o a veces, o sea, aunque depende de ti, eso lo tienes claro en la teoría, pero en la práctica siempre, muchas veces reaccionas a cosas que vienen del exterior. Entonces ya no estás poniendo la responsabilidad en ti, sino que la estás poniendo en el otro. Estás echando como la culpa al otro, ¿no? Ya estás haciendo al otro responsable. No. Los responsables somos nosotros y hablamos de responsabilidad, no de culpa, hablamos de responsabilidad, porque tú eres responsable de tus sentimientos y de lo que tú sientes. Entonces, ahora vamos a hablar de la aceptación, porque tenemos que aceptar la realidad que hemos creado, la realidad que has creado, que has co-creado, tienes que aceptarla primero para poder cambiarla después. Entonces, acepta cómo te sientes, acepta que estás frustrada, acepta que estás triste, no como hacía yo de pequeña y en mi juventud, que me tragaba toda esa rabia, que me tragaba toda esa tristeza, ¿no? Entonces, al final, tragarte eso no tiene ningún sentido, porque lo único que quieres es decir, no, yo esto
no, no pasa nada, esta era mi máscara, ¿no? No pasa nada y yo soy fuerte y yo tiro para adelante, ¿no? Pero es que tú tienes que reconocer que tú estás viviendo esa emoción para poder trascenderla, porque si la tapas como yo hacía y tapándola, al final va a salir más fuerte y cada vez te van a venir maestros más grandes, maestros más potentes que te van a hacer darte cuenta de todo eso que tú tienes que trascender en esta experiencia que estás viviendo. Entonces, si no aceptas, lo que resistes, lo que tú resistes va a persistir, ahí, va a persistir. Entonces, si luchas contra alguna de las situaciones de las que tú llamas malas, entonces al final lo que está pasando es que al final vas a salir perdiendo, ¿no? Porque cuanto más te resistes, más grande estás haciendo eso. Entonces, si tú te quejas de lo que te está pasando, si tú te haces víctima, como me pasaba a mí, si tú al final crees que eres víctima de tus circunstancias y que tú eres una niña buena y que tú tienes mucha bondad, pero y fíjate, ¿y por qué me pasa a mí esto? Y patatín y patatán, todo eso se hace una pelota cada vez más grande. Entonces, la aceptación es mover la energía del amor. Ya habéis visto que dentro de las emociones, en el cuadrito ese, la aceptación estaba dentro del amor. Claro, porque cuando aceptas, el cambio en la situación problemática ya ha empezado, porque tú ya aceptas que eso es así, que tú eso lo has creado, aceptas que es responsabilidad tuya, aceptas que lo has creado y a partir de ahora, al asumir esa responsabilidad, ya tienes la mitad del camino conseguido. Entonces, aceptar es saber que cualquier cosa, cualquier situación, cualquier evento que llegue a tu vida es un regalo en el sentido de que, primero de todo, lo has creado tú. No has sido consciente y lo has creado tú, ¿no? Entonces, eso está ahí porque detrás, aunque tú creas que muy detrás, tiene un regalito para ti, tiene un aprendizaje, ¿no? Entonces, tienes que tomar conciencia de cuál es ese aprendizaje y qué es lo que tienes que trascender, como me pasaba a mí con el tema de la desvalorización, la autoexigencia, el compararme, todos esos programas, no ser suficientemente buena, no creerme nunca suficientemente buena, venía a trascender eso. Entonces, si no es con una persona, si no es con un maestro, es con otro, y si no con otro, y si no con otro, hasta que al final te tienes que espabilar, y si no te espabilas en esta vida, te tendrás que espabilar en otras, para poder trascenderlo, para poder darte cuenta quién eres tú de verdad. Entonces, además de aceptar, tienes que decidir cómo quieres ver esa situación. En el caso que te he contado de mi hijo, yo ya no podía más, no quería estar todo el tiempo preocupada, no quería estar todo el tiempo frustrada, no quería estar todo el tiempo avergonzada, no quería estar todo el tiempo así, sufriendo, ¿no? Porque al final era sufrir en el día a día por esto, por sus conductas, por su manera de ser o por lo que fuera. Entonces, ya, todo eso, toda esa película había estado muy bien mientras que la había inventado, pero ya no quería más esa película, ¿no? Entonces, todo lo que me hacía a mí sufrir en un pasado, todo lo que a mí me desvalorizaba cada vez más, eran estas ideas que yo sostenía. Aquí las tienes, ¿no? Apuntadas. Es complicado ser feliz cuando tienes problemas. Yo pensaba, es que claro, al pasarme esto o lo otro, pues no voy a poder ser feliz. ¿Qué van a pensar los demás? No soy suficiente. Tengo que hacer más cosas. Mi hijo no puede hacer esta conducta, o no puede hacer lo otro, o no debería de hacer esto, o no debería de hacer lo otro. Si te enfadas, no te van a querer. Era otra idea que yo tenía ahí, otro programa. Háztela fuerte, si no, no te van a querer, porque si descubren realmente que eres una persona vulnerable, ya no te van a querer, porque él o ella lo consigue y yo no. Bueno, esto era toda la retahíla de programas y de creencias que yo tenía
y que identifiqué para poder trascenderlas, y en el camino estoy de trascenderlas todavía, dijéramos, pues del todo, ¿no? Si te suenan estos programas, todo esto que te estoy contando, ¿no? De que yo me exigía, además es que me exigía tener resultados, y si no tenía esos resultados todavía me desvalorizaba más, ¿no? Entonces vivía en una continua lucha, ya te lo he dicho, ya te lo he contado, tratando de demostrar que yo no era tonta, que yo valía, que yo podía más y más y más. Y esto es agotador. Y gracias a Dios, mi hijo vino a despertarme y a darme, como os te he dicho antes, ese puñetazo al ego. Entonces, empecé a ver luz a través de él. Él me ayudó a despertar de una vez, a conectar con mi ser de luz, con mi espiritualidad, con quien soy verdaderamente, que es un ser de luz viviendo esta experiencia humana. Solo me sentía bien, y solo me siento bien, es natural, cuando suelto, cuando confío de que todo pasa para mi evolución. Estuve con un maestro espiritual, como te he contado, todavía él sigue a mi lado, y gracias al entrenamiento y gracias a seguir en el camino, cada vez ya quedan muy poquitas cosas que soltar. Todavía quedan algunas, pero cada vez menos. El último paso es esa reprogramación mental y esa práctica, porque todo esto del desarrollo personal, esto lo escribí en un artículo en mi blog, todo esto del desarrollo personal, como no lo lleves a la práctica, toda esta parte del despertar espiritual, como no lo lleves a la práctica, no funciona. Y vas a volver a tus programas inconscientes de mierda, con perdón, y vas a sufrir, así que tú tienes que decidir qué es lo que quieres hacer. Si te dominan tus programas inconscientes, tus programas de la educación, entonces es hora de reprogramar todo eso que te lastra, todo eso que te bloquea y todo eso que no te deja vivir en paz, no te deja vivir de una manera libre de pensar lo que tú realmente quieras pensar. Entonces es hora ya de volver a casa, de estar tranquila, de estar en paz. Comparto contigo mi entrenamiento. Mi entrenamiento es diario. O sea, esto es un compromiso conmigo misma. Esto es un compromiso, esto es una cosa muy seria. Esto no es, bueno, venga, voy a probar. No. Ya ha ido la mochila demasiado cargada mucho tiempo. Ya no, probar no. Quiero despertar y quiero y decidir y decido vivir mi vida de una manera tranquila, de una manera pacífica, de una manera amorosa, de una manera abundante, de una manera con disfrute. Quiero vivir mi vida así. Entonces agradezco, cada día agradezco. Tengo mis libretas de agradecimiento, ya te lo he dicho. Claridad mental. Esto lo he dicho en alguno de mis webinars. Claridad mental de lo que quieres. Eso está muy unido a tomar una decisión, ¿no? Si verdaderamente quieres trascender todo eso, todos esos miedos y toda esa culpa y todo eso, tienes que decidir y tienes que practicar. Entonces, otra de las cosas que es, como sabéis, porque en el Facebook este año estoy además compartiendo un resumen de las lecciones, es un curso de milagros. Concretamente, los vídeos de Jorge Pellicer, Moz y Gilda Núñez me están ayudando muchísimo, por si te sirve a ti también. Caminar y hacer yoga. Caminar, si no todos los días, 3-4 días a la semana, con mi perro, con mi hijo. Caminar, 1 horita, media horita, 45 minutos, lo que puedas. Camina. Mueve tu cuerpo, el movimiento, para poder soltar y parar de alguna manera un poco todo ese trajín mental. Meditar,
si quieres. Yo, por ejemplo, la meditación, me gusta más salir a caminar que meditar, dijéramos, lo que es meditar como lo conocemos, ¿no? Pero tú puedes meditar haciendo la comida, que es estar presente. Tú puedes meditar duchándote, que es estar presente. Tú puedes meditar en cualquier momento en cualquier instante del día. Escribir, esto me encanta, esto lo vengo haciendo mucho tiempo. Escribe cómo te sientes, este diario que te he dicho, escribe esos pensamientos, escribe, porque cuando tú escribes, ostras, es como si lo sacaras de fuera de tu mente, ¿no? Lo tienes ahí plasmado y entonces puedes tomar conciencia, ¿no? de toda esa película, ¿no? De toda esa película. Bien, afirmaciones y afirmaciones. Las afirmaciones, creo que todos sabéis lo que es. Lo que pasa es que las afirmaciones no funcionan si se hacen a nivel mental. Por ejemplo, las afirmaciones son me amo y me acepto completa y profundamente a mí misma. Pero eso no funciona si lo dices como como un loro, ¿no? Eso no funciona si lo dices como un loro. Tienes que sentirlo, perdón, y tienes que además acompañarlo de las afirmaciones. Las afirmaciones es hacer una pregunta de esa afirmación. Por ejemplo, ¿por qué me amo y me acepto completamente a mí misma? Bueno, pues me amo y me acepto completamente a mí misma porque soy un ser de luz divino que ha venido a esta vida, a esta experiencia humana, a trascender, a aprender. Entonces, aunque me equivoco, me amo y me acepto tal y como soy. Y entonces argumentas el por qué, ¿no? Y entonces eso es como que te ayuda a integrarlo, te ayuda a que se meta ahí en tus células, ¿vale? El Camino de Santiago y viajar, bueno, ya sabéis que empecé el año pasado, en 2017, el Camino de Santiago. Hice una serie de etapas. Este año voy a continuar y así, el año que viene también, así hasta llegar a Santiago. Este es mi, iba a decir mi reto, pero no, ya no me gusta decir mi reto. En realidad es lo que siento que quiero hacer, ¿no? Es mi camino, es lo que me apetece, Bien, permitirme descansar. Si estoy cansada, descansar. Si quiero darme un masaje y puedo, dármelo. Permitirme. Es una palabra para mí muy importante. Me permito descansar. Me permito hacer esto. Me permito comprarme esto. Me permito. Y confiar en mí. Y confiar en mi camino y confiar confiar en mí es al final lo mejor que puedes hacer por ti, ¿no? Porque ya no tienes que demostrar nada a nadie, simplemente confiar porque eres un ser muy grande, entonces no puedes hacer otra cosa que confiar. Ya está, ¿no? Yo ahora lo veo así. Entonces, pero claro, insisto, sin práctica no hay cambio. Y muchas personas me comentan, bien, pero a mí me cuesta ser disciplinada, me cuesta comprometerme. Bueno, pues es una decisión, ya te lo he dicho, es una decisión. Y cuanto más digas que te cuesta, más te va a costar. Entonces es una decisión muy seria contigo misma, contigo mismo. ¿Quieres o no quieres ser constante con tu propio camino hacia la paz? Muchas veces lo que pasa es que puede ser que te pase que asocies ese entrenamiento, esa disciplina como una obligación. Es absurdo, ¿vale? Pero es un programa, son programas, volvemos a los programas, es un programa inconsciente donde quizás en tu clan, en tus ancestros, en tu educación, la disciplina está asociada
A lo mejor ni siquiera es de tus padres, igual es de tus ancestros, abuelos o bisabuelos, a saber, ¿no? Igual la disciplina está asociada a una obligación, ¿no? A un... Bueno, pues entonces si lo ves de esa manera va a ser doloroso, entonces de esa manera no vas a poder alcanzar la paz y no vas a poder avanzar. Tienes que verlo como un acto de amor a ti mismo, tienes que verlo desde el placer, tienes que verlo desde que te... es que es tan sencillo como verlo, como vivir en tu día a día de una manera pacífica, de una manera amorosa, de una manera abundante. Entonces ya está, ¿no? Ya está. Ten anclajes. Al principio te pueden servir los anclajes, anclajes por todos lados, de para qué haces toda esta práctica, para qué la haces, anclajes en el baño, anclajes en el coche, en tu habitación, notitas que te recuerden para qué haces todo esto, en tu móvil, en tu portátil, en tu PC, donde quieras, para qué entrenas, cuál es el sentido de ese entrenamiento, porque es algo muy serio, es lo mejor que puedes hacer por ti. Ya está. En cualquier caso, si necesitas ayuda en tu camino, si necesitas ayuda porque crees que lo has intentado por ti mismo pero no logras avanzar o no logras o arrancas y paras, te ofrezco una sesión totalmente gratuita de 30 minutos sin coste para que hablemos y veamos cómo puedo yo ayudarte, y además vas a obtener un regalo sorpresa en esa sesión, ¿vale? Así que a ver, creo que ya simplemente darte las gracias por haber escuchado esta grabación, esta masterclass. Yo soy válida, tú eres válida. Yo soy válido, tú eres válido. Me da igual hombre, mujer, me da igual si eres hombre o mujer. Esto es para todas esas personas que ya están cansadas de sufrir. Esa es la palabra. Entonces, esta es mi web, www.bienvenidamorote.com. Cualquier cosa, aquí estoy. Ya sabes que si te interesa la sesión puedes ir a mi web y rellenar un cuestionario que hay previamente, o directamente me escribes a bienvenidamorote.com diciendo que te interesa esta sesión gratuita y hablamos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar en mi camino y muchas gracias por existir. Gracias.